Evangelio según Mateo, capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Padre, queremos tener ojos para ver, oídos para ver, corazón para entender. Entender los misterios del reino de los cielos. Padre, háblanos, enséñanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Esto de las parábolas no es una cosa somera o superficial. Tiene que ver con los secretos del reino. Tiene que ver con esos misterios del reino. El reino de Dios viene rodeado de misterio. Y las parábolas esconden o abren, esconden o revelan, según el corazón de las personas. El problema no es tanto la enseñanza de Jesús, sino el corazón que recibe la enseñanza. En esto del reino debemos pedirle a Dios ojos, oídos y corazón que entienda, porque podemos caer en la dinámica de la religiosidad, que no oye, no entiende, no comprende.
Ahí están los fariseos con una larga tradición, los rabinos con una larga formación, con una estricta formación, pero no entienden. Y de repente una mujer de mala vida entiende. Y de repente un hombre pecador entiende. El escriba docto en los asuntos de la escritura no entiende el reino. Y un samaritano hereje entiende el reino. Y habría que decir que nuestro acercamiento a la escritura no es para entender la escritura, es para entender el reino. No es ni siquiera para entender a Dios, sino el reino de Dios. A veces hemos hecho de la formación bíblica un instrumento restringido para entender el texto, pero no entendemos el reino. Como cuando llegaron aquellos sabios del oriente preguntando en Jerusalén dónde está el rey de los judíos. Herodes manda llamar a ese grupo de especialistas judíos, los escribas, expertos en la ley, los eruditos de aquel momento, y les pregunta dónde habría de nacer el Mesías. Ellos contestaron conforme a la escritura, diciendo pues habría de nacer en Belén, nada más. Entendían la escritura, pero no entendían que el reino ya había iniciado. Las escrituras dicen que van a nacer en Belén, pero ellos no se molestaron en dar un paso a Belén. No se molestaron en caminar hacia Belén, ¿no? Ahí se quedaron. Ahí se quedaron y no tuvieron la iniciativa. Entendieron un texto, pero no entendieron el reino. Ese es el problema hoy de la iglesia. Entiende la Biblia, pero no entiende el reino de Dios. Y a veces es peor, ni siquiera conocen la Biblia hoy día la iglesia. Las parábolas nos van a poner en sintonía con el reino. Por eso comienza diciendo 24. Jesús les contó otra parábola. ¿Y qué dice? 24. El reino de los cielos es. 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es. 33. Les contó otra más. El reino de los cielos es. 44. El reino de los cielos es como. 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada. Y ahí viene la parábola a continuación. Las parábolas nos iluminan acerca del reino de los cielos, que es una frase sinónima a reino de Dios. Durante muchos años la iglesia, influenciada por el dispensacionalismo, cometió un gravísimo error de creer que reino de Dios era una cosa y reino de los cielos era otra. Ya les he hablado un poco del dispensacionalismo y de cómo ellos
organizan la historia en 7 etapas. Y ellos separaban esto de reino de Dios y reino de los cielos, pero esa separación no pertenece al texto. Eso fue una imposición de acuerdo al pensamiento dispensacionalista. Reino de los cielos es el término que emplea Mateo. Donde Marcos y Lucas dicen reino de Dios, Mateo dice reino de los cielos. Donde los otros 2 evangelistas usan la frase reino de Dios, Mateo usa la frase reino de los cielos. Y esto es porque Mateo va dirigido a un auditorio judeo cristiano, a diferencia de Marcos, que va dirigido más a un auditorio pagano. Mateo va dirigido a un sector de la fe judía que ha despertado al reino de los cielos, que ha despertado al reino de Dios. Y la costumbre judía es que ellos no pronuncian el nombre de Dios. El judío no pronuncia ese nombre. Y entonces utiliza otros términos para referirse a ese Dios. Entonces el judío, en lugar de hablar de Dios, hablaba de los cielos, para evitar usar el nombre de Dios en la conversación. Y como Marcos va a escribir, como Mateo va a escribir a un sector de trayectoria judía, entonces Mateo va a usar la frase el reino de los cielos. Marcos y Lucas van dirigidos a un auditorio más gentil, no tienen problemas en usar el término el reino de Dios. No así Mateo. Por eso ustedes ven, según les hablaba yo hace 8 días o hace 15 días, que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Porque al judío eso le dice algo. Presenta los discursos de Jesús como los 5 libros de la ley. Por eso hay 5 discursos en Mateo. Y por eso, para Mateo, él cierra en el versículo 52 presentando el ideal de un judío. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa de la que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Este es el ideal para Mateo de un judío. Un escriba, dice, un escriba, un maestro de la ley que ha sido instruido en el reino. Fíjese bien. O sea que hay maestros de la ley que no han sido instruidos en los asuntos del reino. Entonces, un maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino es como una persona, dice, que de una casa, de eso que tiene ahí guardado, saca tesoros nuevos y viejos. ¿De qué está hablando? Está hablando que el escriba, pero el escriba de reino, no el escriba de los que no se abren al reino. Él puede ir al texto a sacar ¿qué? Tesoros nuevos y tesoros viejos. Ese es el escriba que ha sido instruido acerca del reino. Es el ideal cristiano para Mateo. Es el ideal, el cristiano ideal para Mateo es aquel instruido en la ley, pero abierto al reino. Ese maestro de la ley, pero abierto al reino, él puede ir al texto y sacar tesoros. Tesoros viejos, pero tesoros. Tesoros nuevos, tesoros. El escriba no saca tesoros. Él vive esclavo de la letra, no saca nada. Él vive la repetición mecánica de una tradición.
Pero el escriba, instruido en el reino, eso es como Pablo. Pablo era un experto, un erudito, un escriba, un doctor de la ley. Y él va al texto, pero va con otra mentalidad, va con una iluminación que ha recibido. Y entonces va al texto y comienza a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. Por eso es que Pablo escribe bastante, porque es un hombre preparado y saca tantas cosas de esos tesoros. Ese es el ideal para Mateo, porque escribe a una comunidad judía. Entonces él dice, para mí el cristiano ideal es el que ha sido instruido en la ley, pero que ha sido instruido en el reino. Entonces, habiendo sido instruido en el reino, él va a la ley y comienza a sacar cosas nuevas, cosas viejas, pero tesoros valiosos, y expone la palabra. Vamos a seguir con la presentación. Apáguenme por favor las luces. Los laterales no. Muy bien. Nos quedamos en esta presentación. Vamos a retomarla. Parábola es un relato breve de carácter figurado que sirven para entender la realidad desde una perspectiva imprevista, rompiendo de esa forma el orden usual del conocimiento ordinario. ¿Por qué está oscuro aquí, vos? Esto no estaba así oscuro ayer, aquel día. Parábola, relato figurado, toma motivos de la vida real. Sigamos a esta. Había una que seguía esta. Sí. Aquí viene chillido. Esta, de aquí salgamos. Parábola es, en su forma más simple, es una comparación tomada de la naturaleza o de la vida cotidiana y busca instruir sobre un aspecto del reino. En los reinos, en las parábolas, Jesús va a presentar lo que Dios quiere en la vida humana, porque el reino de Dios es el sueño de Dios, es el deseo de Dios, lo que Dios anhela. La parábola está emparentada con esos innumerables proverbios. ¿Qué es eso que suena? ¿O que han dejado activo un micrófono o algo? ¿O un instrumento? Está emparentada pues con innumerables proverbios que encontramos en todas las culturas. El propio Jesús emplea algunos de ellos, probablemente muy conocidos por sus oyentes, para ilustrar su propia enseñanza. Es la manera de cómo Él va a enseñarnos. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Una frase, un proverbio. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Son proverbios, frases, dichos.
Y Jesús va a tomar estas frases, estos dichos, y los va a usar como vehículos para hablar de reino. Sigamos. El desarrollo de una de estas comparaciones gráficas da lugar a una parábola, ¿verdad? Una comparación sencilla, Jesús la extiende un poco más, le da más relato, más historia y la convierte en parábola. A veces son muy cortas, como la del tesoro escondido o la de la oveja perdida, y están construidas en torno a una sola comparación. Otras veces son más largas, como la del sembrador, o esta que les decía yo ha sido mal llamada, la del hijo pródigo, y adquieren el aspecto de un cuento popular cuyas formas narrativas adoptan con frecuencia. Es decir, narra un cuento, narra una historia. Las parábolas nacen bajo cierta motivación. Vea Lucas, por favor. Lucas Lucas 1. En Lucas tenemos 3 parábolas. Versículo 3, la llamada parábola de la oveja perdida. Lucas 15, ¿está conmigo? Les costó buscar Lucas ahí. Lucas 15:3, ¿están ahí? La parábola perdida. Versículo 8, la parábola de la del 11, del padre con los 2 hijos. Comencemos a llamarle bien a la parábola. El padre y sus 2 hijos. Ahora, ¿a qué vienen las parábolas? Versículo 1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Las parábolas van dirigidas entonces a una cierta actitud religiosa equivocada. Buscan corregir un desvío en la espiritualidad equivocada de los judíos. Hay 2 grupos. ¿Quién es el primer grupo en el versículo 1? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Primer grupo. Segundo grupo, fariseos y escribas. En aquella religiosidad del siglo de Jesús, del siglo I de Jesús, pues todo mundo hubiese esperado que el grupo de los fariseos y los maestros de la ley era el grupo de los piadosos, los que tenían un corazón sensible a Dios, un corazón dispuesto a ser instruidos. Aquí asientan, miren aquí, para los 2, para que queden juntos. Instruido en los asuntos del reino de Dios. Pero resultaba que no, que a la enseñanza de Jesús se abrían los pecadores, los publicanos, y a la enseñanza de Jesús se cerraban los fariseos y los escribas. Esto es bien complicado porque eso se repite siempre en la historia de la iglesia como pueblo de Dios. Siempre cuando la iglesia se ha convertido en una religión, en esa mentalidad que hemos venido hablando de la mentalidad legalista del mundo evangélico, la mentalidad que se encierra
en las cosas culturales, regionales, donde buscan restringir a las personas y codificar una serie de aspectos de la vida humana ligadas a la moral. Yo les explicaba un día a todos mis hermanos la diferencia entre el evangelio y la moral. El evangelio se orienta a los valores universales que Dios quiere para el ser humano: la justicia, la misericordia, ser humilde, amar, perdonar, ser solidario. Son principios, valores del reino de Dios de los cuales el evangelio se preocupa. Pero la religión nos ha llevado a vivir en un sustrato inferior de elementos moralistas que tienen que ver con la comida, la bebida, el vestuario, el arreglo, costumbres ritualistas, la moralidad nos ha llevado a una serie de aspectos, que de los aritos, que el color del pelo, que del pantalón, que del oro, que de la plata, que una serie de aspectos secundarios, irrelevantes al evangelio, irrelevantes. Y lo dice Jesús con mucha claridad: irrelevantes al evangelio, que van a comer con las manos sucias o limpias, y es irrelevante el evangelio. Que van a comer en sábado, es irrelevante el evangelio. Hay iglesias donde comer en el templo es un sacrilegio. Y ese hermano, ¿qué está haciendo? Está comiendo en el... sáquenlo. Está profanando el santuario. ¿Y eso de dónde? Y eso, o sea, cuidan las cuatro paredes, y al hermanito que es templo de Dios se lo hartan vivo. No comer en el templo, pero a la hermanita que es templo de Dios le vuelan lengua. Por eso es que el legalismo, la religiosidad, quita las prioridades de Dios. Como dice Jesús, ustedes han invalidado la palabra por seguir sus propias tradiciones. Entonces la religión hace eso. La religión crea un montón de códigos. Y Jesús es tajante: comida y bebida, eso termina en la letrina. Lo que usted se harta, lo que usted bebe, dijo Jesús, allá lo voy a ir a echar. No tiene nada que ver con el reino. Ay, que yo no como tal cosa, que yo no bebo tal cosa. Ajá, ¿y el corazón? Lo que verdaderamente contamina, digo, ese está más podrido que saber qué. Pero es fiel, porque él no va al cine, él es un santo varón, una santa sierva, porque ella jamás se ha pintado el pelo. Mire, si anda el pelo usted morado, azul, verde, amarillo, es un lío, y que vea cómo quiere andarlo. Si no es como anda el pelo, es como anda la mente. No, si usted puede andar la mente bien bonita y hasta tapada con un gran trapo, pero los pensamientos son terribles. Las cosas que piensa son terribles. Las cosas que imagina son terribles. Así que aunque se mire con la tapadita, ay, qué santa la hermana, o el varón hasta aquí va, ay, qué santo el varón. Santo,
Mi abuela decía. No, la mente, el corazón. Y usted puede andar hasta los tobillos, hermanita, que no le miren ni las uñas, arrastrando puede andar el vestido, pero eso no le da santidad, hermanita. Pero la religión nos dice que sí, que la que anda en pantalón es una pecadora y que la que anda en vestido largo es una santa. O sea, la pecadora y la, ¿cómo le dicen? La doncella, ¿verdad? La sierva. La ropa no la va a hacer más ni menos sierva, hermanita. El evangelio no tiene, el reino no tiene que ver nada con eso. Eso nada más son trapos. Eso no tiene, eso es trapo nada más. Es tela cosida, nada más. Si para imaginar chulona o chulón a alguien no tienen que andar con ropa o sin ropa, si la mente es terrible. Si un hombre se imagina a una mujer chulona, no tiene que andarle sin ropa a la hermanita. Si la mente de este hombre es chuca a veces. Por más que, mire, dice la iglesia, los pastores y los hombres de la iglesia. No, dice que las hermanitas vengan decentes porque nos exaltan la mente, nos descontrolan. Miren, hermanitos, que la hermanita lo encienda o no lo encienda, no está en ella, está en su mente. ¿Está en usted? El que anda disparado es usted, hermanito. Aunque estas hermanitas anduvieran tapadas y andan por lado flojo, ustedes se les imaginarían chulonas. Mira cómo se ve con ese gran faldón de chulona. Pero para los hombres, para nosotros que estamos al frente, y que siempre son hombres los que están al frente de las iglesias, es más fácil obligar a las hermanitas a taparse el cuchumbo que a trabajar mi mente. Es más fácil. Es más fácil que yo diga: vaya hermana, ustedes aquí demasiado nos encienden. Ahí vienen hasta enseñando el hilo atrás. De ahora en adelante. Y les pongo una regla, una ley. Nada de hilos, nada de cacheteros, nada de bikinis, puros de aquellos de la abuelita, ¿va? Y se me van a poner ya nada de pantalones, nada que ver. Me es más fácil ponerle las leyes a las hermanitas que me encienden a que trabajar mi mente que se enciende. Y eso hemos hecho en las iglesias. Hemos normado aquello que es más fácil y es externo, pero aquí adentro no lo trabajamos. Eso queda intocable. Eso no se trabaja. Eso hace exactamente la religión. La religión nos ha esclavizado a la forma. No ha trabajado el fondo. La religión ha trabajado lo exterior, no ha trabajado el interior. La religión ha querido normar el cuerpo, pero no el alma. Ha querido tapar lo exterior, pero interiormente. Reino de Dios es volver a los intereses de Dios.
Reino de Dios es volver a lo que Dios quiere que pongamos atención. Reino de Dios es volver a los principios fundamentales de una vida que de verdad agrade a Dios. Y en eso Jesús era bien radical. Él era tajante, no andaba por las ramas para hablar de lo principal. Jesús fue un hombre que se aferró al reino de Dios y esto lo hizo un hombre libre. Pero a la vez que lo hizo un hombre libre, lo hizo un hombre despreciado por la religión. El reino de Dios lo hizo libre, pero la religión lo hizo mártir, lo hizo víctima. Jesús, él rompía códigos, tradiciones, leyes, enseñanzas, las rompía por el reino de Dios. Era para un hombre algo deshonesto hablar en público con una mujer. Era un acto de inmoralidad terrible. Porque una mujer no puede hablar con nadie en público, ni con el marido. Le es impropio al marido. Es un acto de deshonor para el marido aún hablar con su mujer. Si quiere algo la mujer, que le diga en la casa, pero no en la calle. Es impropio para el marido, no digamos para otro hombre, que no es ni siquiera el marido de la mujer, tratando con la mujer. Es una cosa vergonzosa. Y a Jesús lo encontramos. Pero los fariseos, esclavos de la mentalidad religiosa, cuando Jesús llega al pozo de Jacob en Juan 4, dice que se sorprendieron porque lo encontraron hablando con una mujer. Y que no solo era mujer, también era samaritana, doble sorpresa. Y ahí, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y será que tiene agua para beber? Sí, cómo no, aquí está. Y mira, y el agua de la vida, y hablando con una mujer en público. Eso era una vergüenza para el estatus del varón. Es decir, hablar con una mujer para Jesús era perder su honor, su valor, su respeto. Podían decirle, respetate vos mismo, Jesús. Pero a Jesús no le importaba ni siquiera su respeto, le importaba el reino. Ahora, dejen eso de hablar. Piensen cuando llega a la casa de Simón, el fariseo. Y él está, el judío se sentaba a la mesa y se sentaba así como a veces los chapines, ustedes lo han visto sentados cuando están trabajando, ellos se sientan así, cruzan sus pies, ¿verdad? Y están así, en la mesa, y están comiendo. Así se sentaban en el tiempo de Jesús. Entonces él estaba sentado ahí. Y dice la Biblia que llegó una mujer por detrás de él. Y comenzó a llorar sobre sus pies. Y mientras lloraba, sus lágrimas corrían sobre sus pies. Y ella lavaba sus pies con las lágrimas. Imagínense qué lodazal no hizo esa mujer ahí. Jesús venía de caminar de la tierra. Esa combinación con sus lágrimas
Pero ella lloraba y los lavaba, lloraba y los lavaba y los besaba. Y con sus cabellos los envolvía, los secaba. Imagínense qué sensual es esa escena. Esa escena es sensual. Una mujer lavando con sus lágrimas los pies de Jesús, besándolos y secándolos con su cabello. No, ese acto fue un acto impúdico para los judíos. Eso era ya el extremo de aceptar semejante cosa. Y todavía el fariseo piensa para sí, dice la Biblia. Si de verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es una pecadora. O sea que según él, el profeta tiene la capacidad de saber qué mujer, qué clase de mujer lo toca y la capacidad de evitar que lo toque. Pero para Jesús ser profeta es tener la capacidad de saber que es una pecadora y dejar que me toque. Eso quiebra esquemas, eso quiebra moldes, eso sacude esquemas. Es intolerable pensar en eso. Pero así era Jesús. Por eso su mayor enemigo no era el diablo, era la religión. Una religión que se ha olvidado del reino de Dios. Y esa religión crea un sistema de competencia entre los hermanitos. Pero usted ve que esas iglesias andan para arriba y para abajo poniéndose el dedo unos con otros. Y llegan del pastor, fíjese que la hermana, mire, yo la vi. Pastor, mire que fulano, y tienen una competitividad para saber quién es el más santo de la iglesia. Y se crea todo un sistema para ver quién es el más santo. Y cuando una falla, los santos se le van encima con todo. Porque demuestran su santidad desquitándose con ese pecador, con ese impío, ese pagano. Y entonces la iglesia se vuelve un club donde la gente llega a fingir lo que no es. Y ahí estamos felices. Todos escondiendo su debilidad y sus pecados. En lugar que conozcan mi debilidad. O que entiendan lo que soy. Y que si algo incorrecto está en mí, el Espíritu y la palabra lo van a mejorar. En lugar de volvernos una comunidad de asistirnos, mire hermano, lea la palabra, busque al Espíritu. Si usted cree que el hermano anda en algo que no le parece a usted, su contribución es animarlo a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y dígale, pero ¿quién le dice? Mire yo pues, si a mí me gusta tal cosa, pero yo le pido al Espíritu Santo. No, la gente ni dice eso, porque Dios guarde. Si alguien sabe mi debilidad, la va a andar divulgando. Jesús no tenía esos problemas. Que iba a hacer algo y iban a hablar de él, hay que hablaran. Para él eso era reino. Una ofensa a la religión, pero para eso era reino de Dios. Sigue ahí. Y vamos a ver, y espérese que entremos a las parábolas.
Ya van a ver las parábolas. En la enseñanza de Jesús, la parábola es una comparación entre un hecho o un acontecimiento conocido por sus oyentes y una realidad invisible, la del reino de Dios. En esa historia que Jesús narra, pone al oyente en contacto con un hecho, pero ahí revela que hay una enseñanza de reino. Pero ¿quién es capaz de entender el reino? Es que miren, hermanos, la religión nos ha cegado al reino de Dios. Para entender el reino es necesario dejar de ser religioso. Porque el reino de Dios es la vida. Lo que Dios quiere de la vida. Pero la religión, por eso los fariseos no entendían el reino. Esa comparación puede enunciarse en una frase o cuando se desarrolla más puede convertirse en un relato. Siga. De hecho, suele ser una invitación a reflexionar sobre nuestro comportamiento que una enseñanza didáctica. La parábola eso busca. Más que una enseñanza en sí mismo, quiere corregir ¿qué? Un comportamiento, una manera de ser, y especialmente hacia los demás. Pero fíjese que la religión no se encarga de las relaciones entre personas, ¿no? De lo que usted se pone, de lo que usted usa, o sea, cosas bien individuales. Mire, si usted quiere usar oro, plata, bronce, hierro o mecate, ahí vea usted qué usa. Pues sí, porque hoy ya el oro ya, hoy andar unas pitas de meros raras son la moda. Y realmente que se quiere poner un chicote de plata, un chicote de oro, y a usted sí le vuelan el pescuezo por andar volado. O se quiere poner un mecate aquí de huerta, inventar una moda, ¿va? Y del mecate de huerta, ¿qué diga ponérselo? Es un lío. El reino de Dios no tiene que ver nada con eso. Si quiere andar un tacón de este vuelo y verla así, ¿va? Mire, si se va a matar usted es su problema. El reino de Dios no tiene que ver nada con eso. Y fíjese que acá ponemos los ejemplos de las mujeres porque en las iglesias norman a las mujeres, no a los hombres. En todas las iglesias, la llamada famosa sana doctrina o la doctrina es para las mujeres y los hombres. No es tanto para ellos. Es normal a las mujeres. Pues sí, porque los hombres se sienten atacados por la minifalda. Entonces, ayudémosle a los hombres y que pongan faldas largas las mujeres. Y se ponen hasta hay medidas. Si usted va a entrar para servir a la iglesia, tiene que medir 1.20 por aquí. Y el pastor anda con la cinta métrica. ¿Vende, hermanita? ¿Ah? Sí, puede cantar. Si ha orado, si ha leído la palabra, si se ha humillado ante Dios, sale sobrando eso. No, que ande 1.20 la falda es lo que importa. ¿Verdad? Y casi siempre la parábola hace que nuestra atención se centre en un punto muy concreto, en la irrupción actual del reino, en los bienes del reino o en la urgencia de acoger el reino. La parábola es una manera astuta de ayudarnos a base de historias y personajes interpuestos a mirarnos a nosotros mismos con ojos críticos.
Esa es la parábola. Usted oye la parábola del sembrador y usted tiene que ponerse en qué tierra está. Usted, la parábola misma la interpela. ¿Y yo qué tierra soy? Y usted dice, no hombre, a mí rápido se me olvida la palabra, yo soy de los que están junto al camino. Si yo ya ni me acuerdo, cuando viene la hora de la prueba, ni me acuerdo de la palabra que escuché. A mí el enemigo rápido me quita la palabra. Pero se requiere sinceridad para ubicarse. Sigamos. A veces la parábola puede encerrar más de una lección. La llamada del hijo pródigo, por ejemplo, además de una revelación sobre la misericordia incansable de Dios Padre y el gozo que éste siente en perdonar, contiene una invitación al pecador a convertirse. Y no solo esta, sino que un reclamo a la religión que es el hermano mayor. La religión se cree el hermano mayor. La religión se cree que ella cumple, que ella se mantiene, que ella es fiel, que ella jamás se aparta. Y no este pecador que se ha ido a fregar todo y ahora viene y gran fiestón. Y yo que soy tu hijo fiel, la religión que nunca ha hecho nada malo, aquí estoy todo amargado. Y así la religión pierde el gozo. La religión pierde la alegría. Porque la religión no celebra la misericordia de Dios. ¿Y cómo la celebra si ni siquiera la entiende? Porque para la religión ella está cumpliendo y no necesita la misericordia de Dios. El que se sabe pecador celebra siempre la misericordia de Dios. Es que la religión cree que es hijo porque es religión. Como el hijo mayor va. El hijo mayor creía que él era hijo porque nunca se había ido. Creía que era hijo porque nunca había malgastado los bienes del padre. Él no era hijo por eso. Era hijo por la misericordia del padre. Independiente de su comportamiento, era hijo. Pero la religión nos hace creer que somos hijos, porque somos puros, andamos aquí y santos, y no nos reímos para reírnos. Ay, qué santa la hermana, cómo se ríe. O que el varón pasa por un prostíbulo. Ay, guardé mi santidad. ¿Cómo que porque no vio la mujer que estaba ahí en la entrada de la puerta diciéndole, papi, 10 el rato, vamos a entrar? Porque no la vio, mantuvo la santidad. No, hombre. ¿Por qué no pasa y le da una palabra? Ay, es que van a pensar que estoy invitándolo a entrar al oso. ¿Y qué importa? Si usted está dando una palabra de verdad, con sinceridad, dérsela. ¿Cuál es el problema? Claro, si no está fuerte y en lugar de dar una palabra ella se lo convence con su palabra, mejor siga su camino, hermanito. ¿Por qué creen que Jesús oraba tanto? Por sus debilidades. La oración no era un rito. Ay, que yo debo de orar hora y media porque este es el cronómetro. No. Era la ansiedad de fortaleza al Padre. Padre, yo necesito fuerza.
Era el clamor, porque era un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros. No oraba porque la religión dice que hay que orar, no, oraba por la necesidad que tenía de Dios para vivir el reino de Dios. Siga. La parábola, aún desarrollada, no suele rebasar el alcance de la simple comparación, cuando ya no es solo el conjunto de relatos, sino cada elemento del mismo el que recibe un sentido propio y es objeto de una comparación particular. Nos hallamos ante otro género literario llamado la alegoría. Cuando dentro de un relato encontramos aspectos que tienen una explicación, la parábola a veces está formada por un conjunto de alegorías, un conjunto de comparaciones. Siga. La de la viña es un buen ejemplo. Y es probable que el propio Jesús diera a veces a sus parábolas un tono más o menos alegórico. Pero hay que reconocer que la frontera entre ambos géneros es bastante imprecisa. La viña de los labradores, ¿se acuerdan cuando envía al hijo, envía a los mensajeros a cobrar el fruto? Y a uno los apedrean, los golpean, hasta que por fin decide enviar a su hijo. Allí hay varios elementos, ¿verdad? Los mensajeros antiguos, de que son los profetas, la viña en sí, que le ha sido dado nada más como arrendamiento, pero ellos se creen dueños. La llegada del hijo, la muerte del hijo, el juicio de Dios sobre los labradores. Sigamos. Jesús quiere que los mismos oyentes se conviertan en creadores de sus parábolas, que así aparecen como palabras que sorprenden, revelan, incitan. Siga. Donde todo parecía normal, ellas introducen un signo más alto de interrogación. ¿Se puede arrojar la semilla entre las zarzas? ¿Debe el padre recibir al hijo pródigo y volverle a dar la herencia después que la ha gastado a detrimento del buen hijo que ha quedado en casa? O sea, son las preguntas que nosotros nos respondemos casi. Va a decir, ¿cómo le vamos a dar semilla a la zarza? Pues sí, Dios en su gracia le da semilla a la zarza. ¿Y qué? Pero la religión siente que Dios no tiene que darle a algunas personas. Vaya, y Dios, ¿por qué bendice a esa desgraciada pecadora? Mira, con 3 hombres vive y mira. Mira ese desgraciado pecador. Un gran mujeriego que es. Y Dios lo está bendiciendo. Mira. Para usted es zarza. Ese es zarza. Y usted quisiera darle la nuca. Usted quiere darle a la hermanita que anda. Y esa mujer pone mal el género nuestro. Zarza. Pero ¿quién le va a decir a Dios que no ame a alguien? Y reino es aprender a sintonizar con Dios. Eso es reino. Reino es, si Dios quiere bendecir a esa zarza, Dios puede hacer con su amor lo que quiera. Es más, siendo sinceros, Dios me ama y no lo merezco. Pero el problema es que el hijo mayor cree que se ha ganado el amor del padre, mas se olvida que el amor del padre nadie lo puede ganar. ¿Usted cree que puede ganar el amor de su papá? Si ese amor desde que fue papá ya lo tiene. ¿Me entiende? El amor de mamá se lo va a ganar, lo tiene desde que fue su hijo. Por tanto, lo que debe hacer no es buscar ganarse el amor del papá o la mamá. Lo que debe hacer es aprender a agradar lo que el padre quiere, y es que se lleve bien con su hermano. Eso es lo que los padres quieren, ¿verdad?
¿O les encanta ver a los hijos peleando? No. Como que están muriendo. Un padre quiere ver a sus hijos que cómo se ayudan, cómo se apoyan. Entonces, el hijo mayor, el religioso, el hijo menor, el pecador, el hijo mayor se ensaña con el hijo menor porque es pecador, pero se le olvida que el padre ama a los dos. Este es el misterio del reino. El padre ama al hijo que está en casa, que trabaja duro, que le sirve, que se esfuerza, y ama a ese que se fue a fregar con las mujeres. Y cuando viene todo penqueado, desgraciado y acabado, lo ama. El tema aquí no es si va a perder o no el amor de Dios. El tema aquí es que cuando usted le agarra la locura y se va a andar fregando, la gran pregunta es si va a volver. Porque en ese que se fue al mundial puede quedar por allá. ¿Me entiende? Al hijo mayor ahí está, no le va a pasar nada. El otro se fue al mundial y va a tronar, se va a enfermar, se va a morir por allá. Ahora, si logra regresar, no se preocupe. Si regresa convencido del amor de su padre, el padre está para abrazarlo, aunque el hijo mayor se enoje. ¿Me entiende? Eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. El tema, ¿por qué va a recibir a ese hijo que ha malgastado todo? Es justo el patrono que paga el jornalero al jornalero de una hora exactamente lo mismo al de un día entero. Las parábolas nos ponen en esta escala de valores, porque la religión nos enseña a hacer escalas de valores que unos merecen y que otros no merecen. ¿Qué merece el hijo pródigo? Nada. ¿Qué merece el hijo mayor? Todo. Pero Dios dice en el reino, ninguno merece nada. Los dos merecen el amor del Padre. Eso es lo que la gente no entiende del misterio del reino, porque la religión crea una escala de méritos. O del jornalero, ¿cómo va a ser justo eso? Que 15 minutos ha trabajado y va a heredar la misma vida eterna del que trabajó 12 horas. Si algunos aquí estamos haciendo números alegres, ay, yo como desde chiquito predico, enseño, ¿cuántas coronas no tengo? ¿Cuántas? Tengo la vida eterna y quizás ese que solo trabajó 15 días en la obra de Dios y se murió, allá vamos a estar en la misma mesa. Y usted esperando que lo llamen al puesto de honor. Y llamen al puesto de honor. Y por gusto a la par de es igual. Mire, si solo que estemos allí ya es gracia de Dios. Solo que estemos a la mesa. Si la bendición es esta, que mientras estamos viviendo, sirvamos al Rey. Y estar aquel día en su mesa. Si me dan una gema, 2 gemas, 3 diademas, todo eso es irrelevante, hermanitos. ¿Puede el comerciante astuto quedarse sin dinero por comprar la perla hermosa sin pensar que si tendrá después comida? Son las preguntas. ¿Seguí? Nos abren aquí, todas estas parábolas, nos abren la lógica de Dios. Ese es el tema de las parábolas.
entramos a la lógica de Dios. ¿Cómo piensa Dios? La gratuidad. Es que al hablar de reino entramos al campo de la gracia. En el campo de la religión entramos al campo del mérito. ¿Quién se lo merece? Al hablar de reino entramos al campo de la gracia. El don de la vida abundante por encima del talión del mundo, frente a la ciencia que demuestra las cosas por buen razonamiento, las parábolas superan y rompen el nivel de razonamiento normal de las leyes ordinarias, diciendo su palabra desde una fuente de gratuidad originaria, creadora. Por eso ellas no dicen algo que ya había, sino que hacen que exista, haciendo a los hombres capaces de crearlo. Las parábolas nos hacen constructores de un nuevo mundo. Las parábolas no nos convierten en sabios, nos convierten en hombres y mujeres que se unen con Dios a construir un mundo conforme al corazón de Dios. No nos hacen cristianos sabiondos, sino que nos hacen personas que nos comprometemos con Dios a que esta vida refleje el carácter de Dios. Vamos a quedar hasta aquí, hermanitos, pónganse de pie.